uno a veces también tiene que ser inteligente. Buscar dónde más puede... Y cómo te ve reflejado el otro, en qué lugar te ve mejor, ¿no? Aunque si fuese por eso tendría que ser productor, porque Julio Ricardo un día me dijo, tenés que dedicarte a la producción. Y de allí que sostengo que el mejor periodista es el que nunca deja de pensar como productor. Periodismo en primera persona es un programa que intenta ubicar al comunicador del otro lado del mostrador. El entrevistador siendo entrevistado. Periodismo en primera persona por BCN Radio. El invitado de hoy, Néstor Centra, destacado periodista deportivo, abogado y docente universitario. Director de la licenciatura en periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAB, se ha consolidado como una de las voces más respetadas del periodismo deportivo radial. Histórico comentarista de la Oral Deportiva de Radio de Rivadavia, con un amplio recorrido por ESPN Radio y Radio Belgrano y Nacional. Combina rigor periodístico, pasión por el deporte y una sólida formación académica. En la actualidad, analiza el fútbol junto a Víctor Hugo Morales en Relatores. Está al frente de Almanaque Histórico por AM 1050 y es columnista en las mañanas de Radio 10 en Bien Levantado. Bienvenido, Néstor Centra, a Periodismo en Primera Persona. Bienvenido, Néstor. Bienvenido a BCN Radio. Gracias, Matías. Gracias por la invitación. Gracias a Mariana, a toda la producción, a la gente de la operación técnica, a todos los que me recibieron, que lo hicieron muy bien y eso se agradece mucho. Hasta un café le trajeron. Sí, por eso, café, agua, no en cualquier lado. No en cualquier lado. No en cualquier lado. El mejor servicio de producción. Es un consejo que damos cuando damos la materia Radio 1 de la universidad. A quienes producen se sorprende porque entre los consejos le decimos, preguntale al entrevistado si quiere un café. Y siempre agreguen, siempre lo mismo, a los productores siempre uno cuando recibe prensa, sí. A los productores y a los camarógrafos, a la técnica siempre son los más importantes. Obviamente. Son los que más se dan cuenta si los tratan así como de segunda mano. Sin lugar a dudas. Así que, ¿conocía la Biblioteca del Congreso de la Nación? Sí, he venido a trabajar. De hecho, una de las cosas que les pregunto a quienes estudian es, ¿fueron alguna vez a una hemeroteca? Porque una de las cosas que planteo, más allá de la propia biblioteca, es la hemeroteca, claro. ¿no? Entonces, bueno, yo sé que hubo una mudanza en su momento, sí. Pero la cuestión es esa, saber para un periodista que puede recurrir, que no todo está googleando, que no todo está en internet, que hay que trabajar, que hay que investigar. Por ejemplo, las famosas ediciones que están archivadas y que estaban en esos rollos que vos tenías que poner una máquina. Bueno, vine en esa época, ¿no? Que uno tenía que ir recorriendo y pasando porque quería buscar cuando era el origen de la Oral Deportiva. Está todo microfilmado. Claro, eso, a ver si en eso... Parece que uno está en el FBI haciendo como una investigación. Sí, a mí me encanta, yo me quedaría horas haciendo eso. Yo creo que me quiero jubilar para hacer eso. Así que está muy bien. Bueno, ¿sabe dónde se metió? ¿De qué se trata este programa? Sí, pero no miré ninguno para no condicionarme. Mejor. Vamos a hablar de usted. No usted escuché, está acostumbrado a estar del otro lado. Sí. Ser el que hace las preguntas, el que va pidiendo la entrevista. Ahora usted va a tener que contestar y vamos a hablar de su vida, del periodismo, de lo que surge. De lo que necesite, no hay problema. Así que, para comenzar, ya que dijo esto del rol del periodista, ¿qué es ser periodista hoy? Ser periodista es seguir teniendo inquietud, seguir teniendo curiosidad. Ser periodista es no convertirse en un vocero del poder, no convertirse simplemente en un tipo comerciante que lo hace solamente por el dinero y no verdaderamente por una cuestión de vocación. Es decir, yo vengo de ese periodismo de oficio, claro. No del periodismo profesional universitario. De hecho, siempre digo lo mismo. Nosotros, ¿qué día festejamos el Día del Periodista? El 7 de junio. El 7 de junio con la Gaceta creada por Mariano Moreno para comunicar las ideas de la Revolución de Mayo, porque el pueblo tenía que saber. Y después me dicen, no, mirá, la verdad que no hay que opinar, no hay que tener opinión, que el periodismo militante, que digo, pero ¿por qué festejamos el 7 de junio entonces? Bueno, ese debate siempre trato de transmitirlo, porque las carreras vinieron después. Aparte, los periodistas que pasaron a la historia son los más jugados en la... Sí. Siempre ¿quién quiere ser? Cuando era Rodolfo Walsh... por otro lado puede ser hasta la nata, digamos, toda gente que no se caracterizó justamente en su rol por no opinar. Sí, y además haber crecido al amparo de ese periodismo. Es decir, cuando no estaban, ni siquiera, yo empecé por el lado del periodismo deportivo, pero cuando no estaban las carreras de periodismo deportivo ampliadas, estaba solo el círculo de periodistas deportivos, estaba el círculo de la prensa y no había alternativas
universitarias como hay ahora. De hecho, la UBA tiene Ciencia de la Comunicación, Sí. no tiene licenciatura en periodismo. Y Ciencia de la Comunicación es otra cosa. El otro día vino Nancy Pasos a dar una charla y decía, yo hice un par de años y vi que no había periodista dando clases. Entonces dije, Claro, también hay marketing, otro tipo de comunicación. sí, no, y institucional. aparte es como desde un Sí. punto de vista más, si querés, sociológico, Claro. pero no desde el punto de vista tanto de la práctica, desde qué lugar uno asume, hasta desde un micrófono a la opinión, a escribir y a investigar, chequear las 3 fuentes, todo lo que uno debiera hacer de manera constante. Más allá de que alguno no lo haga, a mí no me importa. Yo siempre digo, vos preocupate por lo que haces vos, tratá de mejorar vos, no preocuparte por lo que hace el otro, y por ese camino vamos andando. Y en relación a eso que es ser periodista hoy, ¿cómo ves el ejercicio del periodismo en general? Sí, está en crisis, se plantea muchas veces el fin del periodismo. Ale Fabri el otro día también en una charla, pues nosotros hicimos una jornada del periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda y Ale decía, el periodismo se terminó. Yo decía, no es que se terminó como lo conocíamos, se terminó el periodismo con el cual yo crecí. ¿Sabes a quién le di el primer papelito cuando el productor me dijo, mira, vos atendés este teléfono, cuando llaman de una cancha y te dicen hay gol de Sacachispas, vos llevás el papelito, decís Sacachispas 1, Fénix 0, ¿no? Y se lo anotás. Y se lo llevás a ese muchacho que está dentro del estudio. Era Radio del Pueblo, Uruguay 1237, y el muchacho que estaba dentro del estudio era Alejandro Fabri. Claro. Que no me lleva tantos años, porque era bastante pibe él en ese momento, no sé, serán 7, 8 años, no más, 7 creo que son, exactamente. Bueno, la cuestión es que hoy nos encontramos en otro lugar siendo los dos comentaristas. Y una de las cosas que yo le decía a Alejandro es cambió el periodismo como lo conocíamos, no es que va a desaparecer. De hecho, estoy leyendo un libro sobre el fin del periodismo, de gente amiga. ¿Ah, sí? Sí, entonces, una de las cosas que... Pero eso con entrevistas a viejos periodistas, y quedó, por ejemplo, una entrevista con Ernesto Cherkis Vialo, Claro. quien fue mi jefe durante 7 años. Sí. Es decir, imagínate lo que aprendí con Cherkis, habiendo sido el director de la revista El Gráfico durante tantos años, estando a cargo de la Oral Deportiva durante 7 años. Bueno, uno aprende de esa gente de oficio. De los mejores contadores de historias en general Listo. que existió. Sí, Que uno puede estar 1 hora escuchándolo sin perder atención con lo difícil que hoy resulta. Extraordinario. El día que vino a la universidad se hizo un silencio. Bueno, nosotros también hacíamos silencio cuando él hacía sus editoriales de la Oral Deportiva, pero en aquel momento porque él tenía una forma de ejercer su jefatura bastante dura. Como se lo dije siempre, aunque hoy no esté, lo recuerdo con mucho cariño, por suerte pude... Gran periodista, jefe el difícil. Dificilísimo, pero yo siempre le digo a muchos, ¿no?, que lo valoran a Cherkis. Vos no hubieses durado 2 días, no 2 días, a veces ni 2 horas con Cherkis, por lo exigente que era. Pero se lo dije y me pude reencontrar desde el mejor lugar en sus últimos años, y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque viste esto de sanar algunas heridas. De hecho, para que te des una idea, un día lo insulté y no me echó. No. Si él valoraba Era el que lo viejos enfrentaba. códigos. De viejos códigos, quizás. De viejos códigos y de los que valoraba que uno no se quedara callado. Valoraba mucho eso soy comentarista de partidos de fútbol con continuidad, gracias a Cherkis, gracias a que Enrique Sacco después me dejó, gracias a que después Relatores me dio un lugar. El primero que me dio continuidad, que me dijo, ¿qué querés hacer? Comentar, estábamos con Caimi, y Caimi dijo, relatar. Yo dije, a mí me gustaría relatar, pero bueno, yo sé que Eduardo quiere relatar, y aparte, como mis propios compañeros destacan mi comentario, digo, vamos a comentar. Porque uno a veces también tiene que ser inteligente. Buscar dónde más puede... Y cómo te ve reflejado el otro, en qué lugar te ve mejor, ¿no? Aunque si fuese por eso tendría que ser productor, porque Julio Ricardo un día me dijo, tenés que dedicarte a la producción. Y de allí que sostengo que el mejor periodista es el que nunca deja de pensar como productor. Exactamente. Un periodista tiene que pensar como productor. ¿Viste los conductores? ¿Viste los conductores? Están haciendo la conducción del programa y están pensando que puede aportar y le mandan un mensaje a la producción, no te olvides de esto, haz lo otro. Me parece que es la mejor definición, ¿no? Está muy bueno eso. Y yo, volviendo a este rol, y ahora sos director de una carrera periodística. Sí, un milagro. No, pero más allá de eso, ese nuevo rol, primero, ¿qué te cambió desde tu rol de ejercer el periodismo a tener que formar una camada de periodistas determinada, justamente más específicamente en una carrera que se dedica al periodismo? Sí, en la UNDAP, tratar de Universidad calmarme, Nacional de Avellaneda. sí, tratar de calmarme y entender que son estudiantes, ¿no?, que están haciendo sus primeras armas,
que no es una radio, no es que están trabajando en un medio, sino que están aprendiendo a estudiar y que no todos van a trabajar en radio, que van a trabajar en otros medios, y darle ese changüí, esa posibilidad de contención, porque les digo, ustedes desde el primer día son periodistas en formación. Aparte tenés de todo, porque como está el ciclo, están quienes ya tienen una tecnicatura, entonces vienen con una formación de, no sé, de éter, de TEA o de alguna otra tecnicatura. Entonces, cuando vos tenés esos, ya tienen una formación previa. Quienes arrancan de cero, vos tenés que convencerles que están estudiando periodismo. Y a veces vos no sabés si es que pasaron por la puerta y quisieron entrar, y entonces vos decís, miren, una vez me pasó esto, dije, si ustedes no están convencidos, no están convencidas de lo que están estudiando, porque el periodismo es esto, esto y esto, si ustedes no están capacitados o capacitadas para el sacrificio de si van a tener que trabajar un sábado, un domingo, un periodista es 24 horas, va al cine y está pensando como periodista, va al teatro y piensa como periodista, va a ver, camina por la calle y piensa como periodista. Entonces, si ustedes no sienten que están preparados para esto, busquen otra carrera, no hay problema. Antes a veces uno elegía una carrera y tenía la familia que te presionaba. Y hoy no. Hoy usted, salvo que tengan una familia que los presione, pero si no, no. Entonces, un estudiante a la clase siguiente me dice, profe, vine para despedirme. Porque lo que dijo usted el otro día me hizo pensar, y en realidad me di cuenta que a mí lo que me gusta es ciencias políticas. Así que para no perder tiempo, prefiero hoy dejar y dedicarme a... Estoy haciendo algo que está mal, que es golpear el micrófono. Sí. Perdón a los operadores. Y voy a dejar y me voy a dedicar a estudiar ciencias políticas. Le di un abrazo, lo felicité, dije, está bárbaro. No es que impulso a que dejen la carrera, sino, por ejemplo, yo estudié abogacía, soy abogado, pero no era lo que más me gustaba. Lo que pasa es que como yo ya estaba trabajando, cuando me dijeron, mi hijo me dijo, bueno, dice, estudia lo que quieras, pero estudia una carrera. Y obviamente, no digo que fue un mal consejo, pero en aquel momento me dijeron, bueno, pero si ya estás trabajando, ¿para qué vas a estudiar periodismo? Seguí, el periodismo es un oficio, no pierdas tiempo, yo estudié, no sirve para nada. Dice, dedícate, insisto que no estaban las carreras que están hoy, ¿no? No estaban las licenciaturas que están hoy, no existían. Entonces dije, bueno, listo, estudio otra cosa. ¿Y qué es lo que más cercano estaba? Abogacía. Y terminé estudiando. Entonces, por eso planteo esto. Entonces vos me decís, director, y yo le tengo que agradecer a Daniel Escribano, que es el decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación. Son departamentos los que tenemos en la universidad, no facultades. Y le dije a Daniel, dame tiempo para pensar. Tuve 15 días para pensarlo, porque sabía lo que se venía, porque tiene toda una parte administrativa que no amo tanto, y sabía que me iba a tener que volcar a eso. Y después me tocó en un momento muy duro, porque asumo, y en un año se murieron mi papá, mi mamá y mi suegra. En un año. Desde el momento en que asumí, exactamente un año. Entonces fue muy duro llevar adelante la dirección de la carrera con eso. Sí. Por eso ahora estamos muy bien y disfrutando. Ahora lo estás empezando a disfrutar. Lo disfruto mucho. Y aprovechando que esa mirada de las carreras, las nuevas camadas, ¿cómo, justamente en este nuevo rol del periodista, o esta cruce de caminos, disyuntiva que hay, cómo ves que viene esa nueva camada? Con las nuevas tecnologías que quizás cambian alguna forma, cambia la esencia y cambia la forma. Cambia. ¿Cómo se conjuga todo eso? Cambia mucho porque además hoy hay un periodismo de opinión, pero de opinión de panel. Entonces muchos vienen con la idea de ser panelista, de sentarse en un lugar a opinar. Entonces digo, bueno, pero tenés que tener una formación igualmente para poder opinar. Pero está tal que no estudió, bueno, sí, está bien, pero trata de ser diferente. Y además diferenciar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿YouTuber? ¿Vas a ser streamer? ¿Qué es lo que querés ser? Ojo que puedes ser las dos cosas, porque tranquilamente puedes ejercer el periodismo desde un lugar utilizando las redes sociales y que te vaya muy bien. Entonces están quienes combinan, ¿no? Que a lo mejor logran ser licenciados o licenciados en periodismo, pero a su vez unen que estudiaron algo de marketing. Hoy es estudiar un poco de cada cosa, ¿no? Hoy te puede dar trabajo saber editar audio, saber editar video y entrar a un medio desde ese lugar, no necesariamente como antes vos tenías que entrar sí o sí a una redacción, o sí a una producción de radio, una producción de televisión, o tirar cables. Hoy hay otra manera de entrar, hoy te ven, ¿no? Es decir, ustedes recién mostraban un recorrido mío con algunas fotos y algunas cosas particulares, y tiene que ver con que hoy uno se muestra
Antes era impensado. Antes eras la voz y estabas detrás de un micrófono, en el caso de la radio, o escribías y nada más. Fíjate que hoy hay muchos periodistas que se quejan de sus medios porque les piden a quienes escriben que, entre comillas, vendan sus notas. Es decir, claro, esto que se hace en el periodismo, ¿no? Sí. Bueno, pasen a leer mi nota, que hablo de tal cosa, y dice, ¿pero por qué? Dice, que pasen y lean la nota, ¿no? Sí. Hoy no recuerdo la periodista, pero en la contratapa de Clarín, a mí me gusta, yo sigo leyendo el diario en papel. A mí me encanta porque... Analógico. Porque descubro, el diario en papel te da otra perspectiva, te ordena las prioridades y no leo lo que el portal quiere. Sí, claro, el portal es un orden. Hay notas que yo leo, que cuando las voy a buscar, tenés que cliquear 4 veces para llegar a esa nota. Y 14 publicidades, sí, que hay 4 cosas de las notas anteriores, un refrito, sí. Porque el medio no le interesa a lo mejor que esa nota se viralice tanto. Le interesa que vos permanezcas en la publicación, sí, porque eso cuenta distinto después y aparte venden publicidad. Claro, y en este caso, por eso me gusta encontrar ese tipo de notas, que digo, miren esta nota, búsquenla, a ver cuánto tardan en encontrarla. Entonces, plantearse eso, ¿qué quiero ser? Y después que el camino te lleve, esto es como la inteligencia artificial, nos va a reemplazar. Y yo creo que hay que amigarse con la inteligencia artificial, pero no que te haga el trabajo. ¿Qué pasa en la universidad? Que muchas veces están quienes preparan el trabajo y vos te das cuenta que le pidieron a la inteligencia artificial que le arme directamente el trabajo. Y vos te das cuenta. ¿Por qué? Sí, por la forma de hablar. Porque a lo mejor hiciste hacer otras cosas, sí, escribir, y si esto no es. Ahora, ¿es nuevo? No, cuando solo existía poder buscar por Google, por ejemplo, hace unos años, yo daba un trabajo sobre violencia en el fútbol de una materia que daba de periodismo deportivo en otra universidad. Y uno de los trabajos era preparar algo sobre violencia en el fútbol. Sí. Una estudiante me preparó un trabajo excepcional, pero dije, no es de ella. Me puse en el buscador de Google y en la página 1243 aparecía todo un informe de un congreso sobre violencia en el fútbol en Santiago del Estero. Era un plagio. Una extraordinaria productora. De claro, hecho, le va bárbaro ahora. Sí. Y ella me pidió disculpas, pero ella jugó a que yo no la descubra. Un plagio. Un plagio total, pero muy inteligentemente buscado. Ahora, no pensó en que yo me iba a preocupar en buscar si verdaderamente estaba o no en ese plagio. Así que eso, que hay que amigarse con las herramientas. A ver, yo soy un tipo de 63 años, entonces, pero me gusta mucho la tecnología, pero aprendo y manejo hasta ahí, no es que manejo todo. Yo admiro a quienes pueden manejar la tecnología. De hecho, yo digo, mis nietas nacieron con la tecnología incorporada. Cuando vos la ves y se agarra una tablet y empieza y a mover el dedito, sí, y a pasar... Con 2 años, vos decís, ya está, vienen con la tecnología incorporada. Usted dijo que tiene 63. Sí. ¿Nació en el 63? Como Fito Páez. Como Fito Páez. Sí. Así que, ¿y por qué elegiste? ¿Por tu año de nacimiento elegiste el tema? Sí, porque creo que resume mucho todo lo que significa haber nacido en ese año y porque en una semifinal que gana Racing, que justo hablábamos de Racing hace un rato, hice la similitud, fui hablando con la letra del tema de Fito Páez, leía un párrafo y lo comparaba con Gustavo Costas y la vida de Gustavo Costas. Nuestro operador de video quiere conseguir ese recorte. Sí, así quiere conseguir lo voy ese a conseguir recorte. Y se lo voy a pasar. Marcelo Herrera está extasiado. Lo tengo que visibilizar. Así que bueno, entonces escuchamos a Fito. Si Dale, te parece, recurso periodístico si lo hay. Estamos con Néstor Centra. Esto es Periodismo en Primera Persona por BCN Radio. Nací en el 63 con Kennedy a la cabeza, una melodía en la nariz. Creo que hasta el aire estaba raro, mediaba marzo. El mundo me hizo crecer entre zanahoria y carnes. El 69 me encontró viendo a ese hombre en esa luna televisada. Y vino el colegio y vino Vietnam. Los yanquis juraban amar el napalm.
tierra que el cielo cada vez es más chico. El barrio está igual que ayer, voltearon la casa de al lado. La gente está igual que ayer, con un par de guerras encima. Seguinos en nuestras redes. En Instagram, Periodismo BCN Radio. En X, @BCN Periodismo. Y en Facebook, Periodismo en Primera Persona. Seguimos con Néstor acá en Periodismo en Primera Persona y estábamos escuchando a Fito Páez y estábamos hablando un poco de cómo venían las camadas de periodismo. Y en relación a eso, si el operador acá está me hace la segunda, hay alguien que lo quiere saludar y le quiere preguntar y decir algún comentario. A ver, dale. A ver. Bueno, Néstor, quiero saber cuándo es el momento en el que te das cuenta que un alumno tiene eso que hace falta y lo sentás adelante de un micrófono. Bueno, gracias a Laurita Medina. Bueno, en realidad, cuando uno observa simplemente cuando vos ves la participación en clase, Sí. yo digo que es injusto. Hay un montón de sistemas que son injustos, ¿no? Porque a veces vos decís, che, que alguien estudie y se saque 10 en todas las materias, ¿significa que va a ser un buen profesional? No. No necesariamente. Muchas veces no coincide que se saquen una buena nota, que sean los mejores académicamente, con que sean buenos periodistas frente al micrófono, frente a la cámara, escribiendo, lo que sea. En el caso de la radio, es como, ¿viste? Uno tiene como un sexto sentido al respecto. Después de El famoso ojo. recorrido, El ojo. a ojo. Entonces yo les digo, miren, no se preocupen tanto por la nota. Porque la nota termina siendo injusta, siempre. Un día me calmé cuando vino una docente especialista en calificación, Mirá. y me había contado que a lo largo de no sé cuánto tiempo habían entregado el mismo examen a maestros primarios, docentes secundarios, docentes terciarios, universitarios, y las notas iban en un mismo examen del 4 al 10. Dije, listo, acá me quedo tranquilo. Quiere decir que yo califico de acuerdo a mi parecer y entender, Claro. ¿ok? Digo, es injusto, porque termina siendo mi mirada. No hay una cosa, no es que le pido a la inteligencia artificial, calificame a tal Y estudiante. hacemos una comparación con 1200 casos. Claro. Entonces, ahí me tranquilicé. Entonces, pero también sería injusto si yo dijera, yo vi cómo se desarrollaron ustedes a lo largo del cuatrimestre. Y yo podría decir que hay 4 que son los únicos que tendrían que aprobar. También sería injusto. También. Porque estaría solo bajo mi mirada. Sí, lo que me doy cuenta, a veces puede fallar, obviamente, pero uno intenta, de acuerdo a esa experiencia, saber quién está más motivado con la materia. Y además, lo que también uno descubre desde la dirección de la carrera, no Sí. con la materia Radio 1, que la tengo en un segundo cuatrimestre, Sí. porque ahí solo son los que pasan por... Sino que ahora tengo una visión mucho más Más amplia de todas las materias, ya es una visión más integral, que hay un recorrido, como que... ¿Viste? Como los autos ahora, esto que son híbridos, que a veces se paran y arrancan y tienen que cargar energía, o la pausa de rehidratación esta horrible que tiene el fútbol. Bueno, creo que hay algunos que arrancan después de eso. ¿Viste? Como están los que dejan, Los que no, sino que al revés, que arrancan con todo y después dejan también. o los que arrancan despacito, que no Sí. se adapta y de repente encontraron como su punto y van. y van, y que como que descubren que es los que están estudiando. Exactamente. Y lo he charlado muchas veces con ellos. Y están los que vos decís, pará, estos se van a dedicar solo, van a ser docentes, se van a dedicar a la investigación. ¿Y por qué les voy a coartar la posibilidad diciéndole no, jamás? Una sola vez, alguien porque había actuado con muy mala leche en un seminario de relato, le dije, vos no vas a llegar a nada. A una sola persona y nada más, pero y me arrepentí toda la vida de haberlo dicho, pero tenía tanta bronca por lo que había hecho, porque fue el único grupo conflictivo por esa persona, pero bueno, nada, fue una sola vez. Y bueno, Laura sabe que yo lo que estoy atento muchas veces es a qué tipo de inquietud tienen.
Entonces, hubo una vez una charla con periodistas deportivos y la veo a Laura con su celular o el grabador entrevistando a esa periodista deportiva que había venido. Entonces la paro y digo, ¿por qué la entrevistaste? Y me dice, no, porque en realidad a mí me interesa, porque ella cubre todos los deportes y como yo soy federada en tiro y estuve en la selección juvenil y qué sé yo, y representé al país. Ah, mirá, te gusta. Se da la posibilidad en Radio Rivadavia de armar un programa deportivo. Yo siempre quise hacer un programa deportivo como la vieja Oral Deportiva, con todos los deportes. Por eso hice Bar Deportivo, pero en ese momento hice Deportivo 1, que lo hice 5 meses, nunca me pagaron, encima después me echaron. Y digo, vamos a armar con Mauricio Giaconía, que era en la Oral Deportiva el especialista en todos los deportes. Sí. Digo, pero quiero sumar a alguien de la universidad, alguien del seminario de relato. Y le digo, Laura, ¿te querés sumar? Y ahí se sumó. Y ella ahí lo conoce a Jonathan López Lobo, que era el productor, que lo había sumado desde el seminario, que hoy es productor de relatores. Mirá, por eso digo, todo tiene que ver con todo. Y él es el que después le dice a ella, te veo por una radio en la que trabajaba, y dice, necesitan una movilera, revista de exteriores. Y por eso digo, fíjate, ¿dónde vi la pasión de Laura? La vi en una actitud. En una actitud. Hablando, ¿a usted le gustan los almanaques históricos? Sí. Así, si me permite, voy a hacer un almanaque histórico de su vida. Bueno. Lo voy a llevar al 12 de abril de 1994. Sí. Explíqueme por qué es tan trascendente. Es trascendente porque fue mi primera transmisión en Radio Rivadavia, haciendo estudios centrales, que era mi función principal en aquel momento, era lo que yo había hecho desde chico. Yo no quería viajar, no quería que me saquen, yo me sentía muy cómodo. Yo que siempre me considero un tipo más revolucionario, si querés, al final soy un conservador para un montón de cosas. Estudios centrales es lo más conservador. Claro, vos me preguntabas en esa época, ¿cuál es tu sueño? Ser el mejor estudio central, pues yo había crecido al amparo de Juan José Lujambio, que fue el creador de ese puesto. Y bueno, apareció ese hueco. Empecé a trabajar en Radio Rivadavia, apareció porque había hecho una entrevista para una revista que dirigía Juan José Pano, que me había llevado, con quien habíamos compartido en Radio Belgrano. Amigo de la casa, acá. Sí, un fenómeno. Juan es uno de mis profesores sin escuela. Es decir, Juan me decía, el nene, así le dice al nene Pano, me decía, mirá, Néstor, vamos a tomar un café. Y me tenía 2 horas haciéndome corrección, enseñándome, charlando, hablando de la vida. Un fenómeno. El nene es un fenómeno. Entonces, desde ese lugar apareció que voy y me recibe Carlitos Menéndez porque la nota era el boom de los programas deportivos en radio. Año 94, boom de los programas deportivos en radio. Yo tenía que ir a entrevistar a cada uno de los programas deportivos que había, que eran bastantes en aquel momento. Entonces me recibe Carlitos Menéndez, que era el gerente en aquel momento, el conductor de la Oral Deportiva, y le hago la entrevista. Y entonces en un momento Roberto Ayala se había ido a Splendid, a lo que era la 990, se había ido Roberto Rinaldi a América porque se habían llevado a parte del equipo a Horacio García Blanco, a Juan Carlos Morales por el Mundial del 94. Tenía derechos. Y claro, y entonces necesitaban estudios centrales. Y Ramazzotti dice, yo conozco a 2, a Néstor Centra, a Marcelo Becerra. Dice, Centra es el pibe que me vino a entrevistar ayer, yo tenía 31 años. Y le dice, sí, es el que vino. Bueno, llámalo. Bueno, fui, dejé un cassette que me lo recibió Horacio de Boni, que creo que jamás lo escuchó. Y me probaron al aire, obviamente. Yo hacía estudios centrales en ese momento para el equipo Desafío de la campaña de San Lorenzo. Y justo me toca un San Lorenzo Boca, es decir, tuve que pedir que me dejen ir a Rivadavia para poder hacer estudios centrales. Y conviví con los 2 trabajos hasta diciembre del 94, cuando viene Cherky me dice, quiero que seas vestuarista. Después que yo le dije, me dice, ¿qué es lo que no te gusta hacer? Vestuarios. Bueno, vas a ser vestuarista. A lo Cherky Viale. Pero ¿qué era lo bueno? Que él me quería en el equipo principal. Claro, el equipo... Cuando yo le dije eso, se tiró para atrás. Aparte era un equipo de lujo, era la selección. Relataba Walter Saavedra, comentaba Julio Ricardo, Ramazzotti hacía estudios centrales y con Caíme éramos los vestuaristas principales. Por eso, el equipo de lujo, todo de primera línea. Estaba el Chavo Fuchs y Román Yuch para Continental y nosotros 2 estábamos para Rivadavia. Impresionante. Así que muy bien. Hablando usted de periodista de la vieja escuela, le voy a hacer un juego, si lo deja. ¿A quién elegiría
para irse de viaje de los periodistas de la vieja escuela, para hacer un viaje juntos. Con mi amigo, mi hermano Marcelo Casares, o con Caimi, que hemos viajado tanto. Con Caimi. Yo no digo dólar porque viajamos 10 millones de veces, ¿sí? Pero con Marcelo también. No, pero un viaje de placer, no viaje... Sí, con Marcelo. Con Marcelo. No una cobertura. Si vos me decís uno, te diría los dos porque con los dos hemos hecho muchos viajes juntos y sabemos que la pasamos bien. ¿Con cuál sería su confidente? Con los dos también. ¿Son ellos dos? Sí, con los dos, son sus hermanos de la vida. Sí, relacionado con el periodismo, obviamente. No, o sea, ¿qué periodista encajaría en esto? Sí. ¿Con quién sería de un asado de parranda? Un poquito para divertirse. Es que tendría que seguir por el mismo lado, O sea, pero Marcelo más que Eduardo. ¿Ah, sí? Marcelo más que Eduardo, sí. A ver, mire, lo veía el polaco que le gustaba. Sí, pero Marcelo, Marcelo lo lleva incorporado. ¿Y a quién elige por eso sigue soltero, Marcelo. ¿Y a quién elige compañero de truco? Y ahí tendría que pensar Tiene que ser medio pillo. Claro, tendría que pensar un poco más. Ahí al Nene Pano. Al Nene Pano. Sí, al Nene Pano. Sí, porque creo que la llevaría muy bien. Es el inventor el dueño de las cartas, el inventor de los juegos. Extraordinario, escúchame, tiene libro de juegos relacionado con el deporte. ¿Cómo no lo voy a elegir al Nene? Exactamente, toda la vieja escuela. Escuché por ahí que no te gusta el periodismo barra brava ni chimentero. No. ¿Ves mucho de eso en el periodismo deportivo actual? Sí. Y de hecho, muchos no me hablan de los que hacen eso porque siempre los he enfrentado y en alguna oportunidad terminamos hablando, pero yo trato de distanciarme. Yo estoy del otro lado. Y mirá que a algunos hasta le tengo que agradecer alguna mano porque se han portado bien conmigo o se han portado bien con algunos amigos dándole trabajo, pero a mí dame otro lugar. No me gusta. De la vieja Aunque signifique, vos sabés que a veces significa no estar en la televisión, a veces significa no estar en programas que hacen eso, pero uno podría estar igualmente defendiendo su lugar, ¿no? Es decir, con el tiempo uno descubre, porque en una época yo decía, no. Pero digo, bueno, pero podría estar desde mi lugar, porque si es para debate, debato. Pero en general no te llaman porque saben, más allá de cualquier otra cosa, cualquier otra razón, porque esos antecedentes de no bancarte ese tipo de cosas, a veces dicen, no, mira, mejor a este lo dejamos de lado. Complétame la frase. Las cosas importantes de la vida son... Mi familia. Tu familia. Sí. Siempre están tus nietas. Siempre. Aparecen ahí. Siempre. Vos sabés que si yo me replanteo, hace un rato te hablé de la jubilación, ¿no? De la jubilación de aquellas cosas que me llevan mucho tiempo. No es que no ame lo que hago, pero simplemente es que mi nieta más grande tiene 10. El otro día tuvo su primer baile con los de 7º grado. Eso es un hecho histórico. Y vos decís... Ya está, ¿entendés? Ya son, aparte la ves manejarse y todo, hoy en día son preadolescentes a los 10 años. Igual tenemos, obviamente, hay una muy buena relación, es mi primera nieta. Y la más chiquitita, que tiene 4 años, es un personaje. Sí. Y yo digo, a ver, a mi hija no pude disfrutar a mi hija los fines de semana. Claro, no pude. Como periodista deportivo los fines de semana. Vos ponete a pensar, yo este domingo... sacá la parte universitaria. Sí. Yo este domingo me levanto a las 5:30 de la mañana, 7 menos 25 hago el informe para Radio 10. Me quedo levantado porque me voy a conducir al almanaque histórico, la gran idea del profe Cao, porque no es mi idea, sino de él como profe de historia y los profes de historia que lo acompañan, y hago el programa de 10 a 12. Y a la noche hago de 21 a 23 el programa del Mundial de las 7:50 y de relatores. Claro. Ese domingo. ¿Qué querés que haga? Me voy a poner a hacer un asado. Al margen de que no sea tanto de hacer asado. Digo, pero y aparte estás pensando todo el tiempo en lo que tenés que hacer en los programas, no es que estás solamente en el horario que cumplís. Y necesito dormir media hora, aunque sea para recuperarme. ¿Viste? Uno está grande ya, no es como antes. Y bueno, así que, y te quería preguntar, vos hace un tiempo decías que era injusto poner nota, siempre hay un grado de injusticia. Sí. Bueno, ahora te voy a dar un privilegio que es un poco injusto, que es el premio Gracias. Sí. Vas a otorgar un premio que se llama el premio Gracias, ni más ni menos a alguien que haya sido trascendente en tu carrera. ¿En la carrera? Sí. Saúl Pomarás. Saúl Pomarás, que hace la campaña de Lanús desde 1982, porque Saúl, que yo lo conocía como el hijo de don Enrique, el dueño de la tienda de la vuelta de mi casa. Don Enrique es con quien habló mi papá para poder... porque él vio en mí algo que a mí me gustaba y me apasionaba, que era que yo un día a los 7 años... ¿Vos hacés radio por tu papá? Yo hago radio porque en realidad yo
¿por qué él se dio cuenta? Porque yo no me daba cuenta, para mí era un juego. Yo a los 7 años, escuchando la radio, agarro 11 figuritas de un lado y del otro, me pongo en la cama, agarro 2 almohadas, le armo un arco a la almohada en el medio, con un botón, y me puse a relatar. Digo, pues yo quería hacer lo que hacía ese señor, que era José María Muñoz en Radio Rivadavia, cuando yo tenía 7 años, casi por cumplir 8. Y claro, eso lo fui haciendo, lo hice y lo habré hecho hasta los 13, 14 años. Porque me gustaba, me apasionaba. No había PlayStation. A ver, No, digo, por esto las es algo dudas, ¿no? referencial, pero yo hacía exactamente lo mismo y mis Sí. padres creían que yo iba a hacer eso. Claro. Porque hacía con los muñecos, hacía Claro, bueno, relataba imagínate partidos. el seminario de relatos, yo para que se animen a contar lo enfermo que están, Sí. yo les contaba primero mi historia. Claro. Y entonces habilitaba a que, bueno, me acuerdo un chico de Zárate que dijo que su abuelo le había armado un pozo que tenía un fondo, un pozo grande para armarle tribunas y ponerle los Playmobil como hinchas. Una locura era ya. Pero después, bueno, los que vienen ahora en general son de la época de la PlayStation o de cualquiera de los juegos que ya juegan en línea, ¿viste? Bueno, hay un montón de cosas que ahora se puede hacer. La cuestión es que en ese momento lo para a don Enrique, como siempre dije, mi viejo, y le dice... a mi hijo esto le gusta mucho, y viene mi papá después de haber hablado con él. Me dice, mirá, lo paré a don Enrique porque su hijo trabaja en la radio, trabaja en Radio del Pueblo y relata partidos. Me dijo que lo vayas a ver para ver si te puede llevar a la radio. Yo enloquecido, lo primero que hice, mirá lo que es, viste cuando yo digo, cuando uno siente como productor, yo no sabía lo que era productor en ese momento, pero dije, a ver, lo tengo que escuchar. Puse Radio del Pueblo, las transmisiones de Miguel Ángel de Rensis, y veo que hacía vestuario, pues yo a esa época ya conocía cada función. Digo, no, papá, voy y lo encaro a mi viejo, ¿no? Digo, che, escúchame, no relata, hace vestuario. Bueno, yo qué sé, me dice mi viejo. Mi viejo no tenía se dedicaba a otra cosa. Sí. Y me dice, bueno, pero anda. Y fui a hablar y me dijo, dale, venite el sábado. Y me acuerdo que caí como con 7, 9 cuadernos Gloria, ¿viste? Porque me dijo, trae papel, ¿viste? Sí. Y me dijo, no seas ridículo, trae un cuaderno solo que te van a cargar. Que yo, bueno, dejé todos los cuadernos en la casa de él y me fui a Uruguay 1237, entré por primera vez, me presentó al productor, que era el querido Rubén Falcón, que en realidad su nombre era Rubén Sandman, que después nos reencontramos en Radio Rivadavia, que tenía tartamudez. Pero salía, viste, hay muchos casos. Sí, sí, sí. Bueno, sí. la cuestión es que... hasta pueden cantar o pueden Sí, sí, hacer sí. cosas. Bueno, pero Eduardo no, Luis, que claro. relata, Gillo Arangio, que falleció, un gran relator, extraordinario relator, sufría de tartamudez. Bueno, la cuestión, sufría porque a veces lo sufren, ¿no? Hasta que lo pueden mejorar. Y en el caso de Rubén, daba información, y él lo daba parado para estar mejor con el tema del diafragma, tenía los viejos atriles de la radio. Pero claro, cuando me recibe... yo pensé que me estaba cargando, llegó una radio y un tipo está tartamudeando cuando me recibe, no me cerraba. Bueno, la cuestión es que le tomé mucho cariño a Rubén porque fue ese el que me dijo, de lo que conté antes, llévale el papel, eran los teléfonos negros viejos, dice, y los que tenés marcados acá, esos van a salir al aire. Salir al aire significa que le decís al operador, que se llamaba José Casal, y le decís, está... Luis Fontán de la cancha Banfield. Entonces él lo que acá se llama enganchar y lo va a poner al aire. Bueno, ese es el premio gracias a que alguien haya sido trascendente en tu carrera periodística. ¿Y a quién le damos gracias a la vida para ir el tema de Mercedes Sosa elegido para esta segunda pausa? Ese tema tiene que ver con el servicio militar. Porque yo lo hice en 1982 y para levantarme y para ir, no es que haya estado en Malvinas, pero estaba bajo bandera. Y cuando había terminado la instrucción y habíamos pasado del batallón de Arsenales al comando de Arsenales, que era mi destino, donde está el Museo Renault ahí sobre Figueroa Alcorta, para poder levantarme, para decir tengo que ir, porque si no yo hubiese creo que desertado, porque detestaba eso, los viejos radiograbadores que ponías play y le podías poner para que arrancara, entonces ponía el cassette de Mercedes Sosa en el ópera, en vivo, y entonces ponía play, y entonces yo me despertaba con Gracias a la Vida. Y por eso durante un mes después estuve trabajando para poder recuperar materias en la universidad, y fue un mes de escuchar a Abadía, por ejemplo, en su programa, escribiendo a máquina, porque no había computadora, con mi vieja cebándome mate. Así que el Gracias a la Vida es por ese momento que me mantuvo a Mercedes Sosa, que un día se lo pude decir. Un día se lo pude decir. Fui abogado de su hijo en un determinado momento. Es decir, la vida te da vueltas. Así que a mis viejos fundamentalmente, y a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mi nieta. Gracias a la vida, Mercedes Sosa, Néstor Centra.
en Periodismo en Primera Persona. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los 2 materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Seguinos en nuestras redes. En Instagram, Periodismo BCN Radio. En X, @BCN Periodismo. Y en Facebook, Periodismo en Primera Persona. Bloque final con Néstor Centra. ¿La está pasando bien? Muy bien. ¿Ya muy se bien. tomó café? ¿Ya terminamos? Y ya estamos. Todo es finito. En la vida y en la radio mucho más. Bueno, digamos, espero que así quien escuche también sienta lo mismo que está, por lo menos estoy sintiendo que una comodidad, y te agradezco, Matías, porque también depende de quién entrevista, ¿no? No, es más que nada el como digo todo, generalmente depende cómo el entrevistado está predispuesto a hacerlo, sobre todo entre
colegas, gente que está dedicada a la comunicación, digamos, que no está tan acostumbrada a estar contando del otro lado parte de lo que su te dije vida, antes, sí. pero es así. Y ya que la pasó también, le voy a pedir un favor, que nomine a algún compañero, compañera, que se siente en su silla y haga periodismo en primera persona, que nos pueda contar algo acá. Sí, lo quiero elegir a Marcelo Casares, por lo que te dije antes, porque es un hermano de la vida, porque aparte es un tipo que la luchó, que vino de Magdalena a buscar su lugar a Radio Rivadavia y estuvo un año seguido y hasta durmió, te adelanto algo para que lo tengas en cuenta, Sí. Durmió en Plaza 11, porque no tenía a lo mejor un lugar donde quedarse, o durmió en una imprenta y se levantaba todo... en ese momento lleno de la tinta, porque dormía en un lugar determinado, y la luchó mucho. Quizás nunca tuvo el lugar que se merece, pero es de esos tipos, viste, bueno, Laurita Medina siendo cronista, bueno, él era vestuarista, y siempre le sacaba una palabra diferente al entrevistado. Hoy está recorriendo algunos medios, hasta hace poco trabajaba en CNN Radio, está ahí pendiente, ¿no? Están esperando a ver qué se resuelve, porque ya no es más la CNN Radio, sino la 950, Claro. ver qué se resuelve con la programación, está en un programa de televisión, Fórmula Fútbol, está y ahora está con un par de cosas más, pero... Entonces ahí va a quedar anotada por la producción. Y aprovecho para mandar un saludo a Mariana Franchini y Mariana Salas, que es en la producción de este programa. Sí, extraordinaria, me mando un gran abrazo. Bueno, a Lucas Tomasetti y a Marcelo Herrera, que están en la operación técnica en esta oportunidad de este programa que llamamos Periodismo en Primera Persona. No sé si usted conoce la saga Volver al Futuro. Sí, Bueno, me encanta. esta sección es el Minuto DeLorean. Sí. Es otro de los privilegios de este programa. No le erremos a ver si terminamos en otro lado. Claro, no, está la electricidad, está todo preparado, está todo ¿no? preparado. El condensador de flujos Que no se corte la luz. El condensador de flujos está cargado y estamos acá preparando porque para los que no conocen, esta es la máquina del tiempo, y en un acuerdo sin precedentes con don Steven Spielberg con PCN Radio, Steven nos presta la máquina, el DeLorean, para que vuelva, en este caso usted, Néstor, a un punto de su vida para volver a vivir algún acontecimiento o para cambiar el curso de los mismos. El Minuto DeLorean es tuyo. Ay, qué difícil, siempre siempre te hay dirán lo injusticia, mismo, ¿no? siempre hay una injusticia siempre en te toda dirán lo elección. mismo para poder determinarlo. A ver, quizás relacionado, obviamente, estamos hablando de la profesión, ¿no? O puede vida. ser de la vida, porque qué difícil es con esto de tomar decisiones, porque yo me iba a trabajar todos los domingos, los días de sol, cuando no podía sacar a pasear a mi hija, y terminaban yendo mis viejos a pasear con ella y con mi esposa, y yo me iba llorando, pero me iba igual. Es decir, que ahí no puedo decir que me arrepiente, porque digo, la voy a ayudar a que ella cumpla su sueño en la medida de lo posible. Bueno, no se dio lo que ella quería, va por otro lado, pero bueno, en la medida que pueda estar, estoy. Así que estoy pensando quizás en ese momento, viste, cuando uno le van pasando imágenes. Sí hay un momento clave, sí, hay un momento clave. No haberme quedado con mi vieja el día que se murió. Yo fui al mediodía, era la 1:15 de la tarde, yo vi que no estaba bien. Todos me dicen, tu mamá no quería que estés, pero me terminé yendo igual. Tenía que ir a dar una charla a la universidad para los ingresantes, di la charla, tenía que comentar un partido a la noche, y nadie se había podido quedar con mi vieja justo ese día. Resulta que a las 8 de la mañana del día siguiente me llaman del sanatorio diciéndome que mi vieja había fallecido. Así que yo hice la charla, comenté el partido con mi vieja que había fallecido. Y así que me arrepiento de eso, porque yo sentí que me tenía que quedar y mi vieja me dijo, no, andá. Y bueno, quizás es así, ¿no? Quizás verdaderamente no quería que estuviera. Bueno, obviamente los de la Clínica Santa Bárbara de Villa Soldati tienen todo mi repudio, porque me llamaron recién al otro día a las 8 de la mañana, porque llamaron 3 veces a los celulares y nadie atendió. De las 4 de la tarde de un viernes hasta las 8 de la mañana un sábado, mira si tuvieron tiempo de poder llamar, ¿no? Así que les mando un gran abrazo. Bueno, está bien gastado el minuto de ¿Te parece? Está perfecto. Bien. Así, siempre a veces hay que arreglar algunas cosas que no tienen arreglo. No tienen, obviamente. Y cambiando drásticamente la situación, ¿qué sueño te queda por cumplir?
tener mi propia radio, pero en realidad el sueño es compartido. Acá tiene un equipazo para llevar. No hay problema. Y veo cómo anda la cosa, que con un trabajo no alcanza, entonces tal vez... sumo la lista, imagínate los pedidos. Aparte tiene que hay. Todos estudiantes ahí. No, pero y aparte colegas que están también ahí sin laburo y que vienen pidiendo trabajo. Ojalá uno pudiera hacer eso, ojalá. Pero el sueño es compartido, porque una de mis ideas es con... Mi esposa es directora de teatro, es dramaturga, actriz y da clases en el Club Saber, en el Club de Barrio. Mira. Entonces una de las cosas que nos gustaría hacer, y con un amigo que hoy en día trabaja, que él fue maitre durante muchos años, siempre tuvimos la idea, por eso mi programa se llama Bar Deportivo, claro. Pero siempre pensando de tener un bar deportivo e incorporarlo, que la parte de bar se ocupe mi amigo, y hacer un mix de bar, radio, teatro. Ah, mire qué linda propuesta. Esa sería, ¿Qué barrio? Ese sería mi sueño. ¿En qué barrio? Si pudiese ser, si hubiese lugar en Parque Chas, me quedaría en Parque Chas, que es mi lugar en el mundo. Y es más, cada vez hay más lugares culturales, con lo cual estamos siempre hablando con Graciela. Me dice, viste que pusieron uno, y digo, pero no te tiene que dar bronca, vamos a poner otro, no pasa nada, el día de mañana lo vamos a poner. El garage es muy chiquito para hacerlo en el garage, pero bueno, estamos viendo a futuro poder hacerlo. Algo así, FM La Patria funciona ahí, algo parecido. Sí. Así con un barcito. Sí, el bar de los Patriotas. Así que está muy bien. Me gusta la idea. Puede funcionar. Te aviso. Lo que hace falta son inversionistas, digamos. Así que... Bueno, y si no hay que conseguirlo, ¿viste? Si uno se pone un objetivo, en algún momento, si tiene que ser, va a aparecer. ¿Qué es lo mejor que te dio el periodismo? Amigos, fue lo mejor que me dio. Lo que me dio fue satisfacción plena, ¿viste? En determinado momento, mi ídolo, ustedes mostraron en las fotos iniciales, me habrán visto con Maradona, yo soy hincha Argentinos Juniors por Diego. Y entonces, haberlo hecho llorar a Maradona el día de su cumpleaños número 39, desde la cancha de Temperley, me quedó para siempre. Entonces, es como que ese día yo varias veces apoyé los auriculares diciendo, bueno, ahora justo no me los puse, pero apoyé los auriculares y el micrófono diciendo, ya está. Me puedo dedicar a otra cosa. ¿Cómo fue el hecho particular? El hecho particular fue, Diego cumplía 39, Saúl Pomarás, mi amigo le había hecho una nota en el 80 cuando Diego cumplía 20 años, y entonces en aquel momento cuando termina la nota, imagínate todo el plantel de Argentinos Juniors esperando que Pomarás termine la nota. Hoy, trasladalo con alguna figura, eso en el medio no existe. Bueno, en aquel momento, entrenamiento Argentinos Juniors, Saúl le pide una nota, le hace una nota de 20 minutos, más o menos, 30 minutos, y cuando termina la nota, Saúl le agradece la humildad que tenía Diego en aquellos 20 años, un Diego que decía o sea cada rato, pero cuando termina le dice, gracias por acordarte de mi cumpleaños, me gusta que se acuerden de mi cumpleaños. Habían pasado 19 años. Yo le digo a la producción, antes de irme para la cancha de Temperley, chicos, llamen a Diego, porque si Diego no cambió 19 años después, a él le gusta que se acuerden de su cumpleaños. Lo llamaron y obviamente salió. Salió al aire, dijo, porque a mí nadie me quiere en la Argentina, todavía estaba con Claudia. Claro. Nadie me quiere en la Argentina. Y yo le digo, claro, lo cruzo, le digo, ¿cómo? ¿Te imaginas a mi ídolo? Le digo, ¿cómo nadie te va a querer? Pero digo, ¿qué es lo que estás diciendo? Le empiezo a hablar y siento, viste, como que el tipo se había emocionado. Sí. Y seguí. Cuando termino, Caimi le dice, bueno, Diego, no, para. Le quiero decir a Néstor, encima me nombra, no porque yo sea un tipo conocido, le habrá quedado que... No, él tenía siempre la diferencia de conocer con quién hablaba. Era un monstruo, era un monstruo. Y, viste, y digo, claro, encima dijo Néstor. Digo, ya está. Para alguien puede ser una pavada, para mí era una cosa impresionante, con lo cual dije, al año siguiente le hacen, como cumplía 40 y caía domingo, Walter Saavedra, lo volvemos a sacar al aire, pero qué sé yo, sacan a Stoico, sacan, no sé, un montón de figuras, pero el tipo, todo eso estaba preparado en la producción. Cuando Walter le agradece, dice, ¿cómo no voy a salir para Radio Rivadavia? Pero no dijo por Muñoz, por cuando me cruzó con mi mamá, no dijo, ¿cómo no voy a salir para Radio Rivadavia si ustedes se acordaron de mí cuando yo cumplí 39? Ya está.
Un monstruo. Un monstruo. Impresionante. Qué grande. Linda anécdota, no la tenía, así que buen cierre para esta entrevista. Bueno, la pasó muy después bien. me hizo llorar a mí cuando se despidió, porque Sí. cuando vi que se iba con las nenas y me iba mi vida, ¿viste? Sí. Mi adolescencia, la hinchada, la tribuna. Pero bueno, nada. Después un día hicieron una mezcla de los dos audios, de cuando yo le hice llorar y cuando yo me quebré al aire hablando de la despedida de Diego. Mira, sí, todos tienen una anécdota con Maradona, no quizás directa, pero sí que forma parte de su Tampoco vida. el personaje de Capusotto, ¿no? Mira el personaje de Capusotto, que lo conocí a Diego un día, me crucé, lo vi. Se sacó la foto. Se sacó la foto. Ahí está, muy bien. Bueno, ha sido una hermosa entrevista, espero que la haya pasado bien. Muchísimas gracias, muy, muy amable Matías y a todo el equipo. Le pido, por favor, que como cierre, como esto es periodismo en primera persona, la reflexión final le corresponde a los invitados. Es para quien quiere oír que oiga. Esa es tu cámara y el cierre es tuyo. Bueno, lo primero que diría es volvamos a las fuentes del respeto, que no utilicemos la mala palabra, que no utilicemos el insulto, que seamos respetuosos, porque si uno hace lo correcto, de lo correcto nace lo correcto. Con lo cual, a partir de ahí, seremos un mejor grupo, mejores personas, mejor cada día y seremos un mejor país. Firma Néstor Centra. Esto fue Periodismo en Primera Persona por BCN Radio. Hasta acá llegó Periodismo en Primera Persona. Un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.